días. Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Gracias por atendernos, doctor. Buen día, Carlos y Marcos. ¿Por qué me pareció? Te voy a dar un punto Inter- para entrar en el tema, ¿verdad? Sí, ¿Por qué me pareció tan interesante el debate? Porque viste que la defensa se sentía ganadora y sí, decía en su momento para contestar la reposición, no, este no es el momento, está el artículo tanto. Ujú, El doctor Quique pues es así, ¿verdad? ujú. Habla mucho de artículos y compañía, y dije yo a la pucha. Entonces o va a perder por basurar a la fiscalía, si es cierto, ¿verdad? Y la magistrada que votó en minoría, Sí, Cándida Fleitas. dándole la razón a la fiscalía, en este caso le daba la razón a la defensa. Decía, sí, este no es el momento ya oportuno. Sin embargo, los dos magistrados que votaron en contra de la fiscalía, ahí le dieron la razón. Dijeron, el único, a ver un poco, la única opción que tiene es un pedido de revisión. Correcto lo que dice la fiscalía. O sea, viste que esto nos va enseñando qué es lo que se puede hacer en un juicio oral, qué es lo que no se puede hacer y compañía. Por eso nomás te digo que fue interesante el debate, Carlos. Y Bueno, obviamente hay posiciones encontradas, ¿verdad? doctor, ¿y vos qué podés decirnos al respecto? no, y como vos bien dijiste, vos sabés que la experiencia, el tiempo que está en esto, o sea, yo veía la posibilidad de que se desvairan misiles. Ocurre nomás, después del fallo que ellos tuvieron, por ejemplo. Entonces, yo generalmente cuando la resolución va a salir por un AIS, entonces ya no se plantea la reposición. ¿Por qué? Porque después vos lo haces a través del recurso de apelación general, como dijo la defensa, ¿verdad? Pero si no es así, si vos tenías el derecho de plantear la reposición y no lo hiciste, en una apelación especial se dice de que el Ministerio Público no tiene agravio porque no reclamó en la etapa pertinente. Hay otros que dicen que independientemente a que no plantee la reposición, lo mismo tenés derecho a la apelación. Pero para cualquier razón, por la experiencia y la forma como resolvieron, yo ya no tenía más esperanza de que yo haga lugar a mi reposición. Simplemente lo hice a los efectos, primeramente lo hice a los efectos de que justamente en el momento adecuado, y es el ejemplo que se dio en ese momento. Una jueza hizo lugar a la pretensión de la defensa de que era inadmisible, o sea, era inoficioso el término. Sin embargo, otro tribunal dijo que sí. O sea que si yo tenía la posición de la jueza, por ejemplo, después iban a decir, o podía haber algunos camaristas que digan, no, el Ministerio Público no expresó sus agravios. Entonces, directamente para llenar cualquier tipo de conjeturas que a la larga otra vez se dio, entonces yo planteé la reposición. Bueno, a ver, esa es una cuestión procesal, digamos, ¿verdad? O Sí. procedimental. Bueno, lo Sí, que sí, yo sí. quiero empezar es del uno, para que pueda Sí, entender yo como, sí. como cualquier ciudadano común y corriente. Comienza el juicio oral, ¿verdad? Se inicia el Sí. juicio oral. Sí, Se sí, sí. presenta, la defensa presenta una serie de incidentes, como la Sí. nulidad de la acusación, todo lo que había planteado Ujú. ya en su momento en la audiencia. Sí. Ahora, lo nuevo acá es el incidente de hechos nuevos, ¿verdad? Sí, de inclusión De probatoria. Sí, sí, inclusión sí. probatoria, o sea, de Sí, sí, inclusión sí, sí. probatoria. El hecho, o sea, un incidente de inclusión probatoria y que presenta Sí, ahí como un hecho nuevo, digamos, sí, sí, presenta sí. el acuerdo entre Sí, Tomás Rivas y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alián. así mismo, sí. La defensa eso lo introduce como Sí. un incidente de Inclusión probatoria. inclusión probatoria. No solicitó Sí. absolutamente nada, ¿verdad? O sea, No solicitó conciliación. No. no solicitó, exactamente. Bueno, y ahí empieza a ver un poco, ahí lo que hay que entender, porque lo que yo leí por lo menos a grandes Sí. rasgos, es que el tribunal extingue prácticamente de oficio y otorga el Sí, sí, sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Porque de acuerdo al voto en disidencia, me parece, de Cándida Fleitas, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, a ver, desde tu punto de vista, si no podés explicar. O sea, la defensa No, claro. ejercida por Kronawetter y por Huteman presentó ese Bueno, incidente, pero no pidió la de- conciliación. no.
No. Entonces, lo que hizo el presidente, lo que hizo el tribunal de sentencia es, al incluirse esa prueba y antes de resolver los incidentes, entonces planteó como incidente incidente de inclusión probatoria. Entonces, al admitirse esa prueba, entonces como medida de mejor proveer, el tribunal de sentencia, atendiendo ya de que ya en la alocución del abogado de la defensa, que eso a veces confundió, porque él pide la inclusión pero da lectura a la conciliación. Por eso yo dije como Cronenberg especial en eso, él plantea algo y habla y al final plantea. Entonces yo pedí, cuando se me corrió el uso de la palabra, que me aclare qué es lo que él plantea. Y efectivamente el tribunal dejó firme de que lo que él plantea es una inclusión probatoria. Y él mismo Cronenberg lo dice, de que él plantea la inclusión para que tenga en cuenta el tribunal, dice. Bueno, y también en su alocución pide que se le llame a declarar a un representante de la Cámara de Diputados y de la Procuraduría. Entonces, ¿qué hace el tribunal de sentencia? Admite y como medida de mejor proveer, llaman a declarar a un representante de la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que se hizo? Después se fue el procurador, declaró el juicio, y ante eso, ¿qué es lo que hace el tribunal? Declara la extinción de la acción por reparación integral del daño causado. Eso está previsto en el artículo 25, numeral 10. Claro, y la consecuencia de la extinción, por eso, es el sobreseimiento definitivo. El lego, lo que significa es que, como es un hecho patrimonial, entonces el acusado acuerda con la víctima. Esa fue la posición del tribunal. ¿Y ese procedimiento es correcto desde tu punto de vista o es incorrecto? De ninguna manera, es incorrecto, porque, en primer lugar, partiendo sí, de que ese hecho punible es conciliable, es válido, existe eso en el proceso. La cuestión es acá que la persona que fungió de víctima no era tal, porque no tiene la calidad, la legitimación para eso. O sea que el que firmó el acuerdo no tenía la calidad de víctima que él dijo tener. O sea, Pedro Aliana es el que firmó el acuerdo. Como víctima. Como víctima. Entonces él no tenía esa legitimación, no tenía la calidad de víctima. ¿Y quién es el que tiene o puede tener la calidad de víctima en este caso? Cuando el hecho punible se cometió, estoy hablando en el 2017, el único que tenía, porque la víctima tenemos que saber en este hecho, es el Estado paraguayo. Sí. Y el Estado paraguayo, como es un ente abstracto, un ente jurídico, conforme a la Constitución Nacional y otras leyes, el que establece la defensa patrimonial del público es el Ministerio Público. El único que podía conciliar era el Ministerio Público. Hace un mes se decretó una nueva ley que regula la Procuraduría, y hace un mes esa ley dice que el que se le otorga la calidad de víctima cuando el Estado es víctima es el Procurador General de la República, en calidad de víctima. Es por eso que esto ya se discutió en la audiencia preliminar. ¿Quién es la víctima y quién es la víctima y quién tiene la legitimación? De todas formas, ese es un punto. Otro punto es de que ya no era el estadio procesal oportuno, porque el juicio oral se inició y ya no se podía conciliar. Y quizás por eso no planteó directamente el abogado en ese sentido, ¿verdad? O la defensa no planteó en ese sentido. Realmente no sé, porque en todo caso el abogado tendría que haber planteado antes del juicio. Si ese fue ese, ¿por qué no se planteó antes? No sé. Seguramente porque el acuerdo que él tenía, la persona que tenía calidad de tal no firmó el acuerdo. Y quisieron, y eso es lo más llamativo, que esto es una actitud de juicio. El tribunal de sentencia pareciera como una manera de arreglar ese acuerdo, hace una suerte de homologación del Procurador General que va al juicio, y lo único que se declara es de que él recibió la comunicación del presidente y él tiene conocimiento de lo que dice el acuerdo. Él no sabe si se pagó realmente, dónde se pagó, ni nada por el estilo. Solamente de que ese acuerdo se le presentó, ni siquiera hicieron un dictamen. Y después ya hay miles de conjeturas que voy a poder determinar, aparte de plano que no tiene legitimación. ¿Por qué no tiene legitimación? Ese dinero se depositó en el Tesoro Público. El Tesoro Público es una dirección del Ministerio de Hacienda. Quiere decir eso,
Si vos empezás a investigar y preguntar, y bueno, ese dinero, ¿quién puede retirar ese dinero de esa cuenta? Es una cuenta del Estado paraguayo. Preguntarle al director general de Administración de Finanzas de la Cámara de Diputados si puede disponer de ese dinero. Ya no va a poder disponer, porque es aparte de... Entonces, vos como decís, yo resarzo totalmente, no tengo nada que reclamar si al final es un dinero que yo no tengo. Y por lo que te va a decir Rivas, yo puse al Estado, y justamente, pero es porque él no dispone de ese dinero. Porque por eso que la Cámara de Diputados no es un ente autárquico, no tiene personalidad jurídica. La Cámara de Diputados no puede ser querellante en un juicio. Entonces, es hasta simpático. Ahora, yo ya no sé, y yo te puedo decir, yo vi una boleta de depósito, yo no sé si realmente se depositó esa plata. Y no sé por qué el tribunal también estaba tan seguro. Por eso la víctima, la persona afectada, entonces tiene que tener la vida, porque la víctima es la que tiene que decir, yo recibí ese dinero y estoy de acuerdo. Hay otra cuestión también, me hicieron una pregunta bastante interesante. Sí, pero siempre será la salida de la suspensión en la que yo nunca se fue conciliación. No, pero la ley otorga eso, pero ¿por qué nunca se dio? Porque el hecho de que se repare integralmente no significa que sí o sí se tenga que dar, eso depende de la víctima. Y al ser un hecho y al ser el Estado paraguayo, para el Estado paraguayo, la calidad de víctima, para el Estado, ¿a vos te parece que 100 millones de guaraníes, por más que sea 3 veces más el perjuicio patrimonial, y el hecho en sí que es un caso de corrupción pública, le interesa al Estado paraguayo? El Estado paraguayo, a boca llena, creo que hay embajadas o hay representantes de embajadas que están muy preocupados por la corrupción en el país. Hace poco el presidente de la República hizo un discurso, no sé qué, creo que por la OEA o la ONU, hablando de la corrupción. Entonces, por eso es que realmente no se da este tipo de casos, porque cuando el hecho es de corrupción pública, a veces uno empieza a evaluar si vale la pena conciliar o es necesario que los responsables se castiguen. Por eso es un caso atípico. Ahora, vos me decís, ¿es legal? Se puede dar como figura. Ahora, la forma como se dio es totalmente incorrecta. Es incorrecta. Bueno, y ahora, ¿y qué vos decís? O sea, el tribunal, porque el voto, ¿qué es lo que dice Cándida Fleitas? A ver, de acuerdo a lo que yo entendí, que se desarrolle el juicio, ¿verdad? Y después, sí, al final, considerar así como plantea la defensa, como como un documento nuevo dentro del... o sea, pero los otros dos en mayoría votaron por concluir el juicio por la extinción, el reintegro de la plata, la extinción del caso y el sobreseimiento definitivo. Así mismo. Es como te dije. Mismo yo cuando se corrió el traslado, yo acepté que se incluya esa prueba porque es una prueba documental. Yo no sé cuál habrá sido la estrategia, a lo mejor esa no fue esa estrategia, ¿verdad? Pero es un documento que en primer lugar, para las bases de la medición de la pena, donde yo tengo que poner una pena, eso se puede graduar. Es un documento privado que puede ser analizado como pueda, y posteriormente para mi alegato me servía como pan caliente, te digo, porque si vos pagas 3 veces más el perjuicio patrimonial y sos inocente, ¿para qué pagas? ¿Entendés? Entonces, prácticamente ya era un reconocimiento del hecho de ese acuerdo, ¿entendés? Y para mí es un reconocimiento, no es prácticamente. Y para toda la sociedad, porque acá no se objeta la acusación, no se objeta el hecho. Lo que pasa es que hay una condena ya por ese hecho en otro tribunal. Y, o sea que es una cuestión, es lo que se debió hacer, y entonces el tribunal erróneamente hizo lo que hizo. Marcos, ¿alguna pregunta para el doctor? Doctor, sí, a ver un poco. Al haber deficiencia donde se depositó y compañía, obviamente no desaparece el perjuicio patrimonial según tu concepción, porque vamos a suponer que se desarrolle el juicio y se llegue a la etapa de la construcción del tipo penal, hecho típico, antijurídico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno de los elementos de la estafa es el perjuicio patrimonial, ¿verdad? No desaparece absolutamente el perjuicio patrimonial, o en realidad no era el momento oportuno para tomar una decisión. Bueno, primero que era el momento oportuno, como dice, no era el momento oportuno para conciliar. Ahora, en cuanto al perjuicio patrimonial, lo que dice la ley es de que el perjuicio patrimonial, después eso puede ser arreglado
legalmente con un acuerdo. Ahora, nunca desaparece como un elemento del partido, porque el juicio particular será al momento de la comisión del hecho. Eso ya queda, el hecho ya existió y ya se realizó. Después vos podés buscar como una salida alternativa, en lugar de ir a un juicio oral, reparar ese daño. Eso. Ahora, lo que yo no me manifiesto, yo no puedo saber. A lo mejor el depositor también va algo, no sé. Pero Sí. no sé yo. Sí, claro, por eso, Pero para mí ya es irrelevante lo que ya pasó porque no se debió no hacer. ya, claro, En esta etapa. claro. O sea, es importante también, hay algunos abogados, incluso con quienes habíamos hablado, que no concuerda con el 2510, pero dice existe y que vamos a hacer, es una herramienta válida, ¿verdad? No, Yo tuve varios juicios, claro que sí. Pero dice, es antes del juicio, dice. ya. El 25 ya dice antes del juicio y el 382 dice de que se dice que se inicia el juicio oral, se ve la presencia de las partes y se presentan los incidentes. Se inició anteayer se inició el juicio oral. Carlos. Bueno, y no, aparte que lo que entiendo, el otro dice él, si voy, vamos a suponer que yo te robé a vos, pero le reintegro la plata a Elvio. Sería una suerte esa más o menos, ¿verdad? O sea, Sí, yo acepto. Sí, yo acepto. Exacto, Marco acepta, o sea, vamos a suponer, yo te robo a vos, doctor, pero le reintegro a Marcos y vos aceptás, dice, estoy de acuerdo con con el reintegro que hizo Carlos. Eso más o menos es lo que vos nos estás diciendo, o no. No. Si vos me robás la cartera y vos me devolvés una cartera inclusive que sea la mitad del valor y yo acepto y firmamos un acuerdo, es válido. Pero si vos me entregás vos me entregás una cartera y le entregás, yo no acepto, pero le entregás al Ministerio Público, también es válido. Pero si vos agarrás una cartera y le entregás a mi mamá, y firmas el acuerdo con tu mamá. No, es correcto, porque yo no acepté documentalmente. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó? Después se me llama testigo, le llama a mi abogado dice sí, es cierto, hubo un acuerdo con mi mamá, pero yo no firmé nada. Bueno. Y quiero entender bien esa parte de oficio. Eso yo creo que está también claro en el código. O sea, los tribunales pueden actuar de oficio. Yo también, cuando habíamos hablado con el doctor Cronahuete, le decía, ¿pero qué es lo que pedís por el 25? Y no, él hacía una construcción teórica jurídica más complicada, ¿verdad? Y yo le decía, pero en realidad, según lo que se pone en la mesa o se pone al tapete, esto el tribunal iría por el 25 numeral 10, ¿verdad? Ese es el código procesal, ¿verdad? Pero nadie niega que pueda ir de oficio. Lo que está mal es su decisión. La ilegalidad de su decisión no está mal. Nadie objeta que el tribunal de oficio haya terminado. Acá ellos no lo hicieron en el estado procesal oportuno y ellos viendo un documento que no era válido para el 26 crean un procedimiento llamándole a una persona como testigo. Doctor, ¿y qué opinas con relación a lo que la ministra Carolina Yanes decía en uno de sus fallos, que puede ser durante el juicio también? Yo sé que es una interpretación extensiva, pero justamente es la única interpretación que se permite, ¿verdad? Para ir sacándonos las dudas nomás, porque a mí también me revuelve todo el cerebro, ¿verdad? Porque dice una cosa la ley, la doctora Carolina Yanes con el doctor Benítez Riera dicen otra cosa. Bueno, te doy yo por enseguida, estoy contando bien. Sí. Te digo con esto, culmino diciendo con esto. La defensa ya planteó un fallo del 2002 de la sala penal diciendo cuando en un incidente, y realmente no era tal. Yo escuché el día de ayer lo que dijo Cronahuete. Yo todavía no miré ese fallo. Según él dice, hay que ver si realmente es así. Independientemente de cuando hay esta discusión, hay que ir lo que dice la ley. La ley es una, nosotros y cada uno tiene su interpretación. Yo en estos momentos digo lo que dice la ley y lo que se puede hacer y no. Yo nomás digo una cosa, y es una cuestión más lógica. Vos viste el ejemplo de la cartera que me robaste a mí. Sí. Y si vamos a interpretar eso, entonces vos agarrás, vos me demandás a mí porque hay demasiada prueba de que
al contrario, vos me robaste, entonces yo tengo más pruebas para llevarte a juicio. Te presento a juicio, entonces vos agarrás y vos me llevás al juicio, vos sos abogado de los cargos, me llevás al juicio, puede ser que por el camino tenga un juez amigo, puede ser otra cosa, y después cuando se inicie el juicio oral y vos ya veas a la pucha, de este no voy a zafar, en pleno juicio oral, ahí vos presentás un acuerdo, y se extingue todo, con ese criterio. Por eso dan esta salida. Estas salidas se dan justamente para evitar los juicios orales, para evitar los procesos penales. Entonces yo no sé, ese fallo yo no tengo conocimiento, vamos a ver, pero estoy muy seguro de lo que dice la ley. La ley es una. Sí, definitivo. Doctor, entonces categórico que vas a apelar este fallo. Y sin dudar. Y si me recusan, alguien va a apelar. Alguien va a tener que hacer. No estás para nada de acuerdo. Se te nota así en tu expresión de ayer, por ejemplo, que no sé, no estabas para nada de acuerdo, ¿verdad? En tu expresión ya, o sea, en tu gesto, en tu rostro se notaba. Aparte... ¿Sabes qué pasa? Yo te puedo decir como varias veces, yo creo que en mi opinión podría haber sido, y voy a esperar la resolución, y porque a la larga lo que yo voy a esperar es la resolución judicial. Pero esta decisión es tan básica y tan evidente de que yo prefiero decir y expresar mi opinión. Porque esta decisión es notoriamente repudiable. Sí. Son notoriamente repudiables. Es algo repudiable. Imagínate con la gente como sale, en el ejemplo que se da a la sociedad. Un proceso judicial en donde la misma justicia entonces avala este tipo de actos, ¿verdad? Es como diciendo, nosotros vamos a violar todas las normas, total nosotros hacemos lo que queremos, pudiendo ellos hacer por la vía correcta o en el momento que sale por todo. Entonces, cuando es algo evidente y es algo latente, entonces hay que denunciar ese tipo de hechos. Doctor, bueno, me quedo con esta frase entonces, que la decisión del tribunal es notoriamente repudiable, y entonces los jueces que votaron en mayoría atropellaron todo el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal entonces. Es lo que yo pienso. Sí, señor. Gracias, doctor. Muy amable. A vos. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Luis Piñanes, Le nervioso. metió un condimento